En el Día Internacional de la Fotografía es momento ideal para resaltar la valía de los archivos fotográficos. Yucatán cuenta con el tercer archivo fotográfico más importante del país, la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, detrás de los acervos del Archivo General de la Nación y de la Fototeca Nacional de Pachuca. Como resultado del trabajo de los profesionales que elaboran en la Fototeca Pedro Guerra, se digitalizaron 500,000 de negativos que se resguardan en una bóveda con temperaturas artificiales para su conservación. Los negativos son como el oro que sustenta el valor del papel moneda, el origen de la riqueza de la Fototeca Pedro Guerra. Pero, ¿cuánto tiempo les queda a los negativos que tienen más de un siglo? Tenemos un estimado de 80 años, eso nos va arrojando los parámetros de conservación que nosotros vamos teniendo con ciertos aparatos que son especiales para ir midiendo justamente la temperatura, la humedad, y conforme hace esos va reaccionando el mismo acervo, ¿no? Son digamos, materiales orgánicos, y por lo mismo, como tú dices, pues van a tener un final. Todo tiene un principio y un fin en la vida, y los negativos son un ejemplo. Sin embargo, algo que nunca se debe de perder es el recuerdo del pasado, que nos identifica y enorgullece. Lo último que nos queda es que la gente recuerde las imágenes. Este sería como el paso último y el más importante tanto para un acervo como para una sociedad, que las mismas personas recuerden esas imágenes, que evidentemente van a tener un fin, pero pues a través del recuerdo y de la memoria de las personas, pues van a seguir existiendo y va a quedar como ese registro. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.